Vamos a ver ahora algunos problemas de la aplicación de la segunda ley de la termodinámica. Este es un ejemplo del libro de Chang, pero ahorita voy a ver otros problemas opuestos que tiene el libro de Chang. A ver, espero que les quede un poco más claro. Y dice, el agua sobreenfriada es agua líquida que se ha enfriado a menos de su punto de congelación normal. Este estado es termodinámicamente inestable y el agua tiende a congelarse y formar hielo en forma espontánea. Entonces aquí es un estado de pseudoequilibrio, ¿no? Supongamos que hay 2 moles de agua sobreenfriada que se convierten en hielo a menos 10 grados centígrados y una atmósfera. Calcule los valores de delta C del sistema, delta C de los alrededores y delta C del universo de este proceso. Los valores de Cp del agua y del hielo en el intervalo de temperaturas de 0 a menos 10 grados centígrados son 75.3 joules sobre Kelvin mol y 37.7 joules sobre mol o Kelvin mol, respectivamente. ¿Sí? Entonces, respectivamente, esa es la del agua líquida, el CP del agua líquida, 75, y el otro es el del hielo. Bueno, entonces aquí, solución, vamos a ver la solución de este problema. Solución. Dice, primero hay que observar que un cambio de fase solo es reversible a la temperatura en que las dos fases están en equilibrio. Si, por ejemplo, a 0 grados centígrados, por ejemplo, a 0 grados centígrados se encuentra en equilibrio, que le hemos visto, equilibrio, el agua sólida con el agua líquida. Esto es importante considerar. ¿Sí? Como el agua, en este caso, sobreenfriada a menos 10 grados centígrados y el hielo a menos 10 grados centígrados no están en equilibrio, ¿sí? Porque tenemos temperatura. El proceso de congelación no es reversible. Para calcular delta S del sistema, o sea, delta S del sistema, se va a hacer, o se inventará, dice aquí, en 3 pasos. 3 pasos reversibles para convertir, o sea, 3 pasos reversibles para convertir. Aquí está, a ver, déjenme ver, aquí está muy feo esto. Lo escribí muy feo. Para convertir eh, agua enfriada a menos 10 grados centígrados, menos 10 grados Celsius, en hielo a menos 10 grados centígrados, a menos 10 grados Celsius. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer eso. Continúo entonces. Y luego, paso 1. Es el paso 1. Lo voy a poner al igual con rojo para diferenciarlo. Paso 1. Calentamiento reversible. Calentamiento reversible de H2O, de agua, sobreenfriada, enfriada, desde menos 10 grados Celsius a 0 grados centígrados. ¿Sí? O sea, va H2O en líquida de menos 10 grados Celsius a H2O líquida a 0 grados centígrados. Por eso se dice calentamiento reversible. Ahora, para este caso se tiene que delta S, estas ecuaciones que las vamos a utilizar frecuentemente, N Cp logaritmo de T2 entre T1, y recordando que es en Kelvin, ¿no? Entonces, sustituyendo valores, ¿cuántos moles tenemos que tener? 2 moles. Vamos a tener 2 moles. 2 mol que multiplica el agua líquida, que es de 75.3, ¿no? 75.3 joules sobre mol
Kelvin por el logaritmo de la temperatura final, que sería 0 grados centígrados, es 273 Kelvin entre 263 Kelvin. Aquí los Kelvin se cancelan y entonces da delta S es igual a cuánto. Entonces este es el valor. También aquí el análisis dimensional mol con mol es para el primer paso. Para el paso 2, este igual lo voy a encerrar así, ¿no? Para que se vea la diferencia. Ahora paso 2. El agua se congela, forma hielo. Voy a poner aquí el H2O. Se congela y forma hielo. Forma hielo a 0 grados centígrados, a 0 grados Celsius. Entonces aquí lo que va a pasar es que tengamos H2O líquido que va a pasar a H2O sólido y esto a la misma temperatura, 0 grados Celsius, 0 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos, eh, vamos a calcular el delta S, que es igual a menos N por delta S de fusión. Esto es igual a menos 2 moles por 22 joules sobre mol Kelvin. Aquí se cancela. ¿Por qué negativo? Porque aquí va a pasar de líquido a sólido y aquí es fusión. La fusión pasaría de sólido a líquido, o sea, lo contrario. Por eso aquí tenemos el signo negativo. ¿Sí? Ese delta S de fusión viene de aquí, ¿no? Las temperaturas modulares de fusión, que es igual a delta H de fusión entre TF, perdón. Entonces aquí ya lo tenemos el valor con un signo negativo y ya. Entonces ahí pues esto lo podemos ver rápidamente que es delta S es igual a menos 44 joules sobre Kelvin. Y esto también lo vamos a ver así. Bueno, entonces, paso 3. Enfriamiento reversible del hielo de 0 grados, del hielo de 0 grados Celsius a menos 10 grados Celsius, pero en fase sólida. Aquí está en fase líquida, ¿sí? Fase líquida de menos 10 a 10, en la misma fase, aquí es cambio, hay cambio de fase, y aquí hay un enfriamiento de 0 a menos 10 grados Celsius. Entonces lo estamos haciendo como por pasos. Entonces aquí, lo voy a poner aquí, H2O sólido, que va a pasar a H2O sólido, se espera, se vería como si esté igual que, nada más que aquí es H2O sólido, pero aquí está a 0 grados Celsius y este es a menos 10 grados Celsius, ¿sí? Entonces, aquí se tiene de manera similar este caso, porque tenemos una diferencia de temperaturas. Aquí no lo pudiéramos utilizar como diferencia de temperaturas porque daría 1, ¿sí? Aunque lo utilizáramos en términos de Kelvin, daría logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, no. Ahora, aquí, de manera similar que el paso 1, delta S es igual a NCP por el logaritmo de T3 menos T2, T3 entre T2. Esto es igual a 2 moles por el CP del cielo, que sería de 37.7 joules sobre mol Kelvin por el logaritmo de 263 Kelvin entre 273 Kelvin. Se cancelan los Kelvin y el delta S es igual a ¿cuánto?
Aquí tenemos entonces ya los tres pasos. Esto ya lo voy a encerrar. Y se tiene que el delta S del sistema, es igual a delta S1. Este sería el 1, aquí el 1, el 2 y el 3, ¿no? Más delta S3 más delta S. No, ¿cuál de S3? Estoy aquí pensando en otras cosas. Estoy en delta S2, delta S3. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir los valores. 5.6, menos 44, menos No, mira, 2.81 a mí no me dicen salar ni rosas. Kelvin. Yo ¿Cuánto sí. va a dar eso? Aquí está. Y era lo que les decía también aquí en el libro de Chen. Puede ser negativo uno, negativo el otro, pero pues va a ser negativo, ¿no? Siempre tiende a aumentar si el proceso es espontáneo. Ahora, ese es para el caso del sistema, que también lo vamos a hacer. Y ese del sistema, ahí está. ¿Sí? Dice, para calcular delta S de los alrededores, ahora delta S de los alrededores, lo voy a cambiar de color para diferenciarlo. Ahora, delta S de los alrededores, este, primero se debe determinar el cambio de calor en los alrededores de cada uno de los pasos anteriores. Entonces vamos a verlo. Paso 1, si son 3 pasos, van a ser 3 pasos. También aquí, el calor, en el paso 1, ¿qué ocurrió? Pues calentamiento reversible de agua de menos 10 grados a 0 grados centígrados. Entonces, el paso 1 para valga la redundancia, es decir, el calor, va a pasar, el calor ganado por el agua sobreenfriada, por el sobreenfriada, enfriada, es igual al calor perdido, igual al calor perdido, ¿sí? Por los alrededores, aquí por los alrededores. Y se define como Q alrededores, voy a poner aquí Q alrededores en el paso 1 es igual a NCP por delta T, este es específico, y esto es igual a menos, aquí es menos, menos 2 mol por 75.3 joules sobre mol Kelvin por la diferencia de temperaturas, delta T, que es 273 menos 263 Kelvin. Entonces aquí se cancela este con este. Y nos va a quedar que el paso 1, déjenme ver esto. Ahí está. Entonces vamos a hacer esto. Y el calor de los alrededores, 1, el calor de los alrededores en el paso 1 es igual a ¿cuánto? Bueno, entonces ahí está es el valor, lo voy a poner ahora con rojo. Es el calor de los alrededores, el calor ganado. Ahora, el paso 2 cuando el agua se congela a 0 grados centígrados o cambia de fase líquida a fase sólida, se emite calor a los alrededores. Usando los datos del ejemplo 5.5, otra vez tenemos que Q, ¿no? Lo voy a poner en verde para continuar. Q alrededores en 2 es igual a N por delta H de fusión. ¿Sí? Entonces aquí son 2 mol por delta H de fusión. Es 6.000. A ver, déjenme ver acá. Este ya lo tenía acá del ejemplo. Sí, ¿no? Es 6.000, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. 6.010 joules sobre mol. Entonces,
aquí esto, bueno, toda. Ahí está el calor, los alrededores de 12.020. Entonces aquí estaríamos pensando que fuera el de, ¿cómo se llama? Solidificación, pero no, este es el calor que está perdiendo los alrededores. Entonces por eso se va aquí a pasar, por así decirlo, lo contrario, que es la fusión, pero en sí lo que está pasando es la solidificación. Por eso anteriormente la hemos utilizado con el signo negativo aquí, porque era la solidificación, ¿sí? Que es lo contrario a la fusión. Bueno, entonces, el paso 3, ahorita le voy a poner el paso 3. Bueno, entonces el paso 3 es el fragmento del hielo de 0 grados centígrados a menos 10 grados centígrados, se desprende calor hacia los alrededores igual a o alrededores. En el paso 3 es igual a N Cp por delta T, que sería igual a 2 moles, 2 mol por el Cp, 37.7 joules sobre mol Kelvin por la diferencia de temperaturas, que sería 10 Kelvin, ¿no? O sea, es 263. A ver, déjenme ver. Bueno, aquí serían 10 Kelvin. Serían 10 Kelvin, la diferencia de temperaturas, 10 Kelvin. Entonces aquí se cancela este mol con este mol. U de los alrededores en el paso 3 sería igual a ¿cuánto? Bueno, ahí está 754 joules. Entonces, ahora, para determinar el delta S de los alrededores, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, utilizando la ecuación, delta S igual a Q entre T, tenemos que para el delta S de los alrededores es igual a Q de los alrededores entre, aquí la vamos a dejar como T, que es la temperatura de 263 Kelvin. Q de alrededores es igual a la sumatoria, que sería menos 1506 más 12.020 más 754, todo esto en joules, entre la temperatura en la cual llega, que sería 263 Kelvin, y delta S de los alrededores sería igual a ¿cuánto? Sería ese 42.8. Entonces, vamos a determinar, ahora voy a poner aquí con negro, el delta S del universo es igual a delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Esto es igual, que no me acuerdo cuánto era, menos 41.21, menos 41.21, más 42.8 joules sobre Kelvin. Y esto quiere decir que el delta S del universo, ¿cuánto da? Este es el valor que tenemos del delta S del universo. Aquí lo que dice Chang. Este signo negativo dice que disminuye porque el agua se convierte en hielo, ¿sí? Ahora, aquí este calor que se libera hacia los alrededores produce un aumento de delta S de los alrededores que es mayor que delta S del sistema. Entonces, esto es mayor a cero, o sea, lo que tenemos es delta S del universo, va a ser mayor a cero, y por lo tanto, el agua es inestable, a esas temperaturas. Y esto implica que espontáneamente el H2O se va a congelar, a poner aquí, a menos 10 grados Celsius. Se deja reposar porque es un estado de pseudoequilibrio. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ya en el capítulo que sigue. ¿Vale? Bueno, entonces aquí ahorita. Vamos a ver entonces este problema y dice, convierte el diagrama PV del ciclo de Carnot en un diagrama T contra S. ¿Cuál es el área de la parte cerrada? Entonces aquí está, este es T1,
vamos a recordar el ciclo de Carnot T2, son donde T1 es así, ¿no? Esto al igual lo voy a pasar para acá. Tenemos esta relación. Además, también otra ecuación que es importante es que delta S es igual a Q sobre T, ¿no? Esa es una de las ecuaciones que hemos visto recientemente. Entonces, o la hemos estado utilizando en la segunda ley de la termodinámica. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner el punto 1. Este es el punto 1. Va a ser una expansión isotérmica, lo voy a hacer aquí con cuidado, una expansión isotérmica. Este va a ser el punto 2, así. Y luego una expansión adiabática. Aquí permanece la temperatura constante, cambia la presión y el volumen. Delta U de 1 a 2 es igual a 0, ¿no? Porque es isotérmico. Luego aquí, esta es una expansión adiabática. Va del punto 2, lo voy a poner más acá, es el punto 2, es el punto 3, ¿sí? Aquí, ¿qué va a pasar? Y aquí también tenemos, miren, recordando que en esta tenemos que PB es constante. En este caso, PB a la gamma es constante. ¿Sí? Eso nada más para recordarlo. Y luego de ahí, ¿qué va a pasar? Pues que tenemos una compresión isotérmica hasta el punto, por ejemplo, aquí es el punto 1, 2, 3, 4. Y de manera similar, delta U de 3 a 4 es igual a 0. Entonces aquí cambia P y la presión y el volumen. Sin embargo, la temperatura se mantiene constante, por eso delta U es igual a 0. Entonces aquí es el punto 4. Y luego del punto 4 al punto 1 es una compresión, perdón, compresión adiabática. ¿Sí? Aquí también cabe mencionar que en este punto Q es igual a 0. Esta también es Q es igual a 0. ¿Sí? De 4 a 1, de 2 a 3. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos que la temperatura 1 pues va a ser más baja, le voy a poner aquí cualitativamente, que es lo que les digo. Temperatura 1, temperatura, le voy a poner aquí, temperatura 2 es más alta, ¿sí? Entonces, aquí partimos del punto 1 donde se a, va a haber una expansión, va a haber un aumento de la entropía. Entonces, aquí lo vamos a ubicar, por ejemplo, el punto 1, ¿sí? El punto 1, y luego ya de aquí, pues lo que va a pasar es, es esto, que es un proceso isotérmico. Este va a ser el punto 1 al punto 2. Esto es el proceso isotérmico. Ahora, con base en esta ecuación, que es la de la segunda ley de la termodinámica, podemos decir que del punto 2 al punto 3, si Q es igual a 0, si Q es igual a 0, pues delta S de 2 a 3 es igual a 0, con base en esta ecuación. Q es igual a 0. Entonces, eso también se puede decir que S3 menos S2 es igual a 0, y esto es equivalente a decir que S3 es igual a S2. Entonces aquí lo que vamos a hacer, o lo que se tiene, es que también se le puede llamar como un proceso isentrópico. Esto se le conoce como proceso isentrópico. Este va a ser el punto 3. Aquí tenemos la entropía S2 es igual a S3, ¿sí? Aquí estábamos comprimidos, aquí va a aumentar la entropía de S1 a S2, ¿sale? S3, S2 igual a S3. Y luego ya de aquí tenemos un proceso isotérmico en T1 de 3 a 4. Entonces de aquí vamos a pasar hasta este punto. Dijo no me salió bien aquí. Ahí así. Entonces aquí llegamos a este punto y este punto sería el punto 4. Va a disminuir la entropía para que ya terminemos con el ciclo de Carnot. Ay,
¿no va? Ahí así, miren, ahí así. Y entonces en este punto sería S1 es igual a S4, ¿sí? Ya que en este caso delta S es igual a 0 y delta S es igual a 0. Es un proceso isentrópico, es equivalente a decir un proceso adiabático, ¿sí? Y así se termina el diagrama, o pasamos de P contra B para gases a un diagrama de T contra S, y esto sería el área que está representada aquí. Este es el trabajo, recordando que este es el trabajo del ciclo. Este sería el trabajo del ciclo. Lo que tendríamos acá es que esto es el calor que entra, si no me recuerdo era Q1, y este es el calor Q2. Entonces aquí pues también tendríamos esto Q1 y esto Q2. ¿Sí? Y ahí se terminaría este problema. ¿Ve? Dice, el 5.15, ahora vamos a verlo. Dice, calcula el valor de delta S al calentar 3.5 moles de un gas ideal monoatómico de 50 grados Celsius a 77 grados Celsius a presión constante. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que tenemos? Pues partimos de la ecuación. O sea, la ecuación de partida es delta S es igual a Q sobre T. Si el proceso a P constante, tenemos que Q reversible es igual a delta H. A presión constante, ¿eh? A presión constante. Entonces, de aquí, ya sustituyendo, haciendo la álgebra, la parte de la integración, tenemos que delta S es igual a NCP por el logaritmo de T2 entre T1, ¿sí? Pero bueno, recordando, vamos a recordando que tenemos un gas monoatómico. ¿Eso para qué nos sirve? A ver, díganme. Pues vamos a ver. Ahí está, recordando que el CB para un gas monoatómico es 3 menos de R, y estamos considerando también gas ideal. CP es igual a CB más R, entonces CP es igual a 5 medios de R. Entonces sería 3.5 mol que multiplica a CP, que es 5 medios de R, y R nos conviene el valor de 8.314 joules sobre mol Kelvin, multiplica al logaritmo de las temperaturas, que serían 350 entre 323 Kelvin. Y esto quiere decir que el delta S es igual a ¿cuánto? Entonces ahí sería el valor de delta S de 5.84. Y ya terminaremos con la parte de los problemas. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces aquí vamos a ver la tercera ley de la termodinámica. Esa, lo más importante de las leyes termodinámicas es la primera y la segunda ley de la termodinámica. A final de cuentas, aquí lo que luego sirve es pues nada más como para saberla, ¿no? Conocerla. En termocambios de propiedades delta H y delta U, a ver, déjenme lo poner aquí. No se pueden medir valores absolutos de estas propiedades. Se puede determinar la entropía absoluta de una sustancia. De la ecuación, ahorita voy a poner la ecuación que teníamos anteriormente, que es S2, le hemos visto, S2 igual a S1 más la integral de T1 a T2 de CP entre T por DT, la derivada, que aquí también la maneja, ¿no? Es igual a S1 más la integral de T1 a T2 por CP, la derivada del logaritmo de T. Permite el cambio de permite medir el cambio de la entropía dentro del universo de T1 a T2. ¿Sí? Suponiendo que T1 es igual a 0 Kelvin, o sea, el cero absoluto, y T2 es igual a la temperatura, o sea, esta ecuación que tenemos aquí, nada más que lo que se sustituye es que T1 sea 0, y luego T2 es 0. Entonces, esta es equivalente a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, aquí, pues ya sí, al final de cuentas, te lo voy a poner
relativamente rápido es, dice, en el caso de una sustancia cristalina pura y perfecta, sí, aquí, S y S2 es igual a S, donde S1 es igual a cero. Este caso es para el caso de una sustancia cristalina pura y perfecta. ¿Cuál es la sustancia que se aproxima a esta? Ese es el diamante. Cuando la entropía tiende a cero, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, dice, en caso de temperaturas muy bajas, 515 Kelvin o menores a esta, se tiene que el Cp es igual a A por T al cubo, y eso se sustituye en términos de la ecuación que tenemos acá, también la habíamos podido escribir, y tenemos que delta S es igual a esta ecuación. A es una constante, también es la temperatura, delta S sería igual a A por entre 2 por T, no, T al cubo, ¿no? Sería T al cubo, utilizando el cálculo integral entre 3, T al cubo, no fue T, al cubo, al cubo. Desde 0 a T, entonces aquí quedaría que delta S es igual a 1/3 de A por T al cubo. Y esta ecuación solo se aplica cerca del cero absoluto, cerca absoluto. Entonces, a final de cuentas, si no me recuerdo, la ecuación es cuando la temperatura tiende al cero absoluto, 0 Kelvin. La entropía, esa también es otra forma de la tercera ley de la termodinámica, es igual a cero. Entonces, ¿cuál es la sustancia que se puede aproximar? Pues es esta, que es el diamante. Entonces, en sí, pues tenemos, esa es la tercera ley de la termodinámica, pues no tienes como que mucho para meterse en la parte de la aplicación, no tiene mucha aplicación, por ejemplo, para la parte de ingeniería. Entonces, hasta ahí nos quedamos en la tercera ley de la termodinámica. ¿Vale? Bueno,